Dios le bendiga, amado. Vamos a orar en el nombre de nuestro Padre Celestial, pidiendo la dirección de esta clase. Amante Dios que estás en el cielo, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir esta palabra, tu palabra, Señor, con tu pueblo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estaremos hablando hoy de la Confesión Belga, que es uno de los documentos que abrazamos en la Iglesia Reformada en América. Una de las cosas que tenemos que notar es que la Iglesia Reformada es una iglesia confesante. Por eso Romano nos habla: si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, tenemos que nosotros entender por qué tenemos que ser una iglesia confesante. Simple y sencillo. Todos nosotros, los evangélicos, tenemos la misma Biblia. Llámese versión Reina Valera, versión internacional. Los testigos de Jehová tienen cambio en las escrituras o en su Biblia, por así llamarlo. Pero ¿por qué razón nosotros los cristianos, aunque tenemos la misma Biblia y nos dirigimos por el mismo documento, a veces no tenemos la misma confesión? Y es importante que los padres de las iglesias, cuando hicieron sus escritos y cuando viene la reforma, y entonces se forman documentos que confiesan lo que nosotros creemos de acuerdo a la interpretación histórico-gramatical de las escrituras, nos das fundamento de decir: tenemos un documento que se acerca a las Sagradas Escrituras y lo usamos como documento confesante. Entonces, vamos a hablar de la Confesión Belga. La norma doctrinal más antigua de la Iglesia Reformada y de la Iglesia Reformada en América es la Confesión Belga. En nuestra introducción de hoy, y luego vamos a entrar en los artículos, es la confesión más conocida como la Confesión Belga, pues en el siglo XVII se le conoció con el título en latín Confessio Belgica. El término belga apunta a todos los Países Bajos, norte y sur, lo que hoy abarcan los dos países distintos, Bélgica y Países Bajos. Llamemos a Holanda, en este caso. El autor primario de la confesión fue Guido de Bresse, un predicador de las iglesias reformadas de los Países Bajos, que murió como mártir de la fe en el año 1567. Durante el siglo XVI, las iglesias de los países sufrieron una terrible persecución de parte del gobierno católico, es decir, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Para protestar en contra de tal cruel persecución, de Bresse preparó la confesión del año 1561. De Bresse también quería probar ante los perseguidores que los seguidores de la fe reformada no eran rebeldes como se le acusaba, sino que ciudadanos respetuosos de las leyes y quienes profesaban la verdadera doctrina cristiana según las Sagradas Escrituras. Pero, como hemos hablado en otras ocasiones, siempre las Sagradas Escrituras no fue la parte primordial de la base de la fe de muchas de las personas cristianas, sino que tomaban los dogmas de la iglesia o los pensamientos que ellos creían ser ajustables a las condiciones en las cuales estas personas vivían. ¿Qué pasa? Se envió una copia de la confesión al rey Felipe II junto con un discurso en el cual los solicitantes declaraban que estaban listos a obedecer al gobierno en todo lo que fuera legal, pero que ofrecerían sus espaldas, escuche, a los azotes, sus lenguas a los cuchillos, sus bocas a las mordazas y sus cuerpos al fuego. Antes de negar la verdad expresada en la confesión, esta gente amaba en su fe. Esta gente no titubeaba en lo absoluto, en las condiciones en las que ellos vivían y creían y confesaban. Hoy día yo me entrego. Hoy día yo
me voy con la corriente. Hoy día yo obedezco a los pensamientos paganos y perversos por un plato de lenteja en muchas ocasiones, como hizo Esaú en el libro de Génesis. Aunque no se logró el propósito inmediato de ser librados de la persecución, Guido de Brest mismo fue uno de los miles que selló su fe dando su vida. La confesión se mantuvo y continuaría permaneciendo. Hasta cierto punto el autor se valió de una confesión de las iglesias reformadas de Francia, escrita principalmente por Juan Calvino y publicada 2 años después. Sin embargo, la obra de Brest no fue una simple revisión de la obra de Calvino, sino una composición independiente en el 1566. Y el texto de la confesión fue revisado por el sínodo de Antwerp. Este sínodo revisó esa confesión para buscar fidelidad en ella de acuerdo a los escritos sagrados, es decir, la Biblia. La iglesia de los Países Bajos de inmediato recibieron un gozo sobre la confesión y fue adoptado por los sínodos nacionales que se reunieron en las últimas 3 décadas del siglo XVI. El texto, pero no su contenido, fue revisado otra vez durante el sínodo de Dort en el año 1618-1619 y la confesión fue adoptada como una de las normas confesionales que todos los oficiales de las iglesias reformadas deberían suscribir. La confesión ha sido reconocida como uno de los mejores resúmenes oficiales de la doctrina reformada. En la presente edición, el artículo 36 es presentado en 2 formas porque la Iglesia Cristiana Reformada en el 1938 y en el 1985 decidió revisar el texto original a fin de expresar lo que se juzgó una declaración más bíblica en cuanto a la relación entre la Iglesia y el Estado, y así eliminar el lenguaje que denunciaba los anabatistas o los anarquistas, etc. Por su parte, la Iglesia Reformada en América no introdujo ninguna enmienda a la confesión belga. No obstante, cuando la Iglesia Reformada en América, RCA, adoptó la confesión belga en el 1792, nosotros adoptamos esto en la Iglesia Reformada en América como uno de sus 3 normas confesionales de unidad. También adoptó artículos explicativos que reconcilian la afirmación de las 3 normas confesionales de la forma de gobierno de Dort con la situación en la que vivían dentro del nuevo país independiente, en este caso, los Estados Unidos de América. En cuanto al artículo 36, que trata de la relación entre la Iglesia y el Estado, se afirmó que todo lo que se refiere a la autoridad e interposición inmediata del magistrado en el gobierno de la Iglesia y que se ha introducido más o menos en todas las repúblicas nacionales de Europa, ha sido totalmente omitido en la forma de gobierno que ahora se publica. En cuanto a las duras palabras en contra de los anabatistas y otros grupos en el artículo 36, la Iglesia Reformada en América afirmó que al publicar los artículos de fe, la Iglesia determinó mantener las palabras adoptadas por el Sínodo de Dorchester como los más expresivos en cuanto a lo que cree que es la verdad. En consecuencia, los términos aludidos no pueden habitarse. Pero declara abierta y sinceramente que de ninguna manera pertenecía a referirse a ninguna denominación cristiana que hoy se conoce y que se entristecería al ofrecer o herir innecesariamente los sentimientos de cualquier persona. Esta es nuestra introducción de la confesión belga de los Países Bajos. Sus artículos. Artículo 1 dice lo siguiente: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso,
perfectamente sabio, justo, bueno, fuente de superabundante de todos los bienes. En este artículo 1, nosotros observamos en su introducción de la Confesión Belga, en el artículo 1, de los 37 artículos que vamos a ver, que hay una confesión, que creemos que hay un ser espiritual, que es único, al que llamamos Dios y que es eterno. Si nosotros vemos la característica presentada en el artículo 1, incomprensible. ¿Por qué? Porque nadie puede entender a Dios al menos que le sea revelado. Jesucristo nos ha revelado al Padre. Nadie viene al Padre si no es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay manera de nosotros poder entender a Dios al menos que sea por medio del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios es invisible. Nadie puede tocarlo. Nadie puede verle. Es inmutable. No se mueve. Es inmovible. Es infinito. Es todopoderoso. Es perfectamente sabio. Es completamente justo, bueno, fuente superabundante de todos los bienes. Aquí nosotros estamos viendo, en este artículo 1, exactamente el control y la soberanía absoluta de Dios. No hay otro Dios fuera del Dios que conocemos. No hay otro Dios como el Dios santo y justo, revelado en Moisés, a Moisés como Yahvé. Que el término Yahvé es simplemente yo soy el que soy. Así Dios se reveló a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No había otra revelación. Ese es el nombre. Porque el nombre es la naturaleza o lo que identifica el carácter de una cosa o de algo. Cuando Dios se revela a Moisés con el yo soy, es su ser y su existencia. Dios es real y no hay otro Dios. Escuche, no hay otro, no existe otro. Entonces lo que está enseñando esta confesión es que cuando nosotros llegamos a Dios, nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús, y que lo que el Padre no hace, ya no se pudo hacer. Que lo que Dios cierra, no hay quien lo abra. Y que cuando Dios abre, no hay quien cierre. Y que no hay característica ni manera en lo absoluto que pueda desvirtuar lo que Dios tiene para ti y tiene para mí como Dios soberano. Este argumento es demasiado grande en este principio de este primer artículo de esta confesión, porque nos entrega a un Dios absoluto, a un Dios todopoderoso, a un Dios justo, a un Dios diferente que no hay fuera de este Dios. No hay otro Dios. Los dioses que sirven las demás naciones o muchas otras personas, dioses desconocidos, dioses limitados al poder, al espacio, a la fuerza, que por ello tienen que acudir a varios dioses de acuerdo a la circunstancia que a estas personas se le presente en su vida. El Dios de la luz, el Dios de la oscuridad, el Dios del viaje, el Dios de los pescadores, como el caso de San Judas Tadeo para los católicos, apostólicos y romanos. San Cristóbal, que es el Dios de los viajeros. Cupido, que es el Dios de los que tienen el corazón quebrantado, o lo que ellos le llaman el Dios del amor. Pero nosotros tenemos un Dios absoluto que lo llena todo, en todo y para todo. Y que no hay manera de que ese Dios que rebosa, ese Dios que está en nuestros corazones, no está limitado como los demás dioses. El artículo 1 de la Confesión Belga nos presenta, sirviéndonos en un plato de plata, a nuestro eterno, amoroso, justo, incomprensible, invisible
inmutable, infinito, perfectamente sabio, bueno, fuerte, superabundante de todos los bienes. Aleluya. ¿Qué fuerza me da este artículo a mí? Que soy un pecador podrido, que no tengo las fuerzas para avanzar, que tengo todas las debilidades en mi vida y que no me permiten ser santo y vivir apartado para ese Dios tan grande. Pero por su gracia envió a Jesucristo. Envió a Jesucristo para morir como sustituto por mí. Y por ello doy gracia. Artículo 2 de esta confesión. A Él le concedemos a través de dos medios. El primer lugar, por la creación, conservación y el gobierno del universo. Porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro en el cual, como un hermoso libro en el que todas las criaturas, grandes y pequeñas, son cual caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad. Como dice el apóstol Pablo, todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y privarle de toda excusa. En segundo lugar, Él nos da a conocer aún más clara y perfectamente por su santa y divina palabra, esto es, tanto como no es necesario en esta vida para su honra y la salvación de los suyos. Artículo 2. Confesión belga. Conocemos, en primer lugar, por la creación, conservación y el gobierno universal. Dios es que preserva el mundo. Él tiene un grupo de personas como tú y como yo, a lo que la Biblia nos llama la sal de la tierra. Y que la podredumbre del pecado que hay ahora mismo en este mundo, la sal de la tierra que eres tú, que soy yo, y que estamos nosotros aquí como sal de la tierra para poder dar un poco de sabor a este mundo que está sufriendo por causa de los pecados cometidos por todos nosotros. Dios, quien nos ha bendecido y que ha dicho de nosotros, te tengo aquí para que tú puedas ver mi creación, para que puedas disfrutar de ella, para que veamos a un Dios invisible manifestarse en lo creado por Él. No en lo que hoy día se nos ha presentado como la madre tierra. Que sí, aunque nosotros no creemos en la depredación de los árboles, de la fauna, porque es parte de la creación de Dios, no creemos que la tierra fue creada por sí misma y que la tierra es la madre de la creación de sí misma, sino que hay un creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto hizo Dios en el principio. Entonces no hay manera que nosotros podamos decir, no hay manera que podamos decir que esto se desarrolló y se creó por sí mismo. El Dios invisible hace las cosas visibles por su palabra. Por su palabra. Por su palabra Él creó todas las cosas. Y por esa palabra que Él ha creado todas las cosas, a Él le damos honor, alabanza, gloria por lo que Él ha creado, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo y por lo que Él sigue haciendo.
Vemos como un hermoso libro todas las criaturas que Dios ha hecho. Los animales con sus diferentes especies, los peces del mar, por su eterno poder y deidad. Por eso Pablo habla en Romanos acerca de la naturaleza y de la creación. La creación de todo lo que es creado. El Dios creador. Por de modo que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Y de modo que no tienen excusa. Nosotros los humanos. Y nos presenta con más claridad su amor santo y perverso. Y perfecto, corrijo. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que ver eso que Dios sigue haciendo y seguirá haciendo. Ese es el amor del Dios eterno que se revela a través de su palabra por medio de su amor infinito y que nadie podrá decir lo contrario a este Dios que nosotros servimos y amamos. Artículo 3 de nuestra confesión. Confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni producida por la voluntad de hombre alguno, sino que los santos hombres de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, la hablaron conforme dice el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Después dio por un cuidado especial que Él lleva de nosotros, de nuestra salvación, mandó a sus siervos los profetas y apóstoles consignar por escrito su palabra enviada. Y Él mismo escribió con su dedo las 2 tablas de la ley. Por esta razón, tales escritos lo denominamos Santo, Divina Escritura. La confesión belga en su artículo 3 lo que está reafirmando lo que dice las Sagradas Escrituras. Está reafirmando la palabra de Dios, lo que tenemos como la Biblia, como una palabra que viene de Dios y que tenemos por ende recibirla como palabra de Dios. No por palabra de Pedro, ni de Juan, ni de Pablo, ni de los profetas, sino que es palabra directamente del Padre Celestial hacia nuestra vida. Entonces es importante, amados, carísimos en el Señor, que entendamos que nuestra norma de fe y conducta es las Sagradas Escrituras. Nosotros podemos profetizar todo lo que queramos. Yo puedo decirle ahora mismo en esta clase, Dios me dice X, Dios me dice tal cosas. Puede ser. Y puede ser que Dios sí verdaderamente me la diga. Pero Dios no dirige su iglesia por lo que le diga Andrés Serrano en un momento determinado. Dios dirige su iglesia por la palabra ya escrita, sellada por los padres de la iglesia con la dirección del Espíritu Santo en el canon del Antiguo y el canon del Nuevo Testamento, los cuales nosotros nos guiamos por ello, a lo que Jesucristo afirmó cuando estuvo en esta tierra. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que las Escrituras no es testimonio del individuo llamado Pablo o Pedro o Lucas o cualquiera de los escritores. No, es palabra inspirada por Dios y tenemos que tomarla. Vivimos en una época y todas las épocas ha sido así. ¿Cuántas personas dicen, oye, aquí dice algo en la Biblia, pero eso como que no encaja? Lo que pasa es que a veces no encaja con la vida en la que yo quiero vivir. Una vida promiscua, una vida de pecado, una vida que yo quiero darla al placer de esta carne, muchas veces me lleva a mí a no pensar, escúcheme bien, a no pensar en lo absoluto en las Sagradas Escrituras, sino a pensar en los placeres que me convienen a mí y empiezo entonces a interpretar las Escrituras
a favor de ese flagelo que hay en mí, a favor de esa debilidad que hay en mí, a favor de esa tortura que hay en mí, esa tortura de la carne que me tortura el placer, el deseo pecaminoso de la lujuria, de la lascivia, de la envidia, del robo, del engaño, de la falsedad. Esas cosas me hacen entonces interpretar las escrituras a sabienda que es para mi propio beneficio. Y eso es lo que está diciendo este artículo 3. No podemos negar las escrituras y venir diciendo, bueno, yo creo que Dios, un ángel me apareció. Eso fue lo que pasó con los mormones. A José Smith dice que se le apareció un ángel. Y el ángel le habló lo que tenía que hacer. Armstrong, el creador de la revista Atalaya hace muchos años. Usted tiene que tener 60 años para acordarse de Armstrong. Yo me acuerdo cuando era pequeño que salía una revista publicada en la Atalaya. Él dijo que también tuvo una revelación similar. La mayoría de herejes a través de la historia, todos tienen una revelación que Dios le dio personal a ellos, pero nunca asociaron su revelación a la revelación de las Escrituras. No importa quién sea, no importa lo que posee, no importa lo alto que esté, lo bajo que esté. Ningún hombre, ningún ser humano en esta tierra puede dirigir tu vida por una revelación en particular. Tiene que ser a través de las Escrituras. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra vía. Es a través de las Escrituras. Las Escrituras es el fundamento de nuestra vida práctica como cristiana. Y este artículo da ese énfasis. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana da más énfasis a la palabra, a la homilía papal, que quizá lo hace, muchas veces lo hace, pero seguramente lo hace en Navidad, y se para en el balcón y la gente está enfrente, en la plaza de San Pedro, y él da su homilía, y la gente toma eso como válido y bueno, porque la palabra del máximo pontífice, el representante de Cristo en esta tierra. Hay evangélicos que no escuchan a Dios, escuchan a un tal apóstol o profeta. No es que estamos en contra de los apóstoles, no me malinterpreten. Estoy diciendo como lo que es, o un profeta o un evangelista, que ni siquiera, hermanos, amados en el Señor, ni siquiera obedecen a sus pastores para obedecer a uno que viene de Nueva York, que viene de qué sé yo qué sitio, que viene de África, que viene de donde sea. Y entonces lo hacen un Dios pequeño a estos individuos, ignorando las Escrituras, donde dice someteos a vuestros pastores. Aleluya. Eso no es lo que dice la Biblia. Someteos a vuestros pastores. No, ellos no se someten a sus pastores, ellos se someten a sus profetas. Los profetas que le profetizan cosas bien, que le profetizan beneficio, que le profetizan todo lo que es a propicio a ellos. Las Escrituras, ¿tú sabes lo que nos dicen? No desnuda, no dice pecador. Las Escrituras no dice impío. Las Escrituras no dice farso. Las Escrituras no dice desleal. Las Escrituras nos indica infidelidad. Andrés, tú eres un infiel. Eso duele. Pero eso es lo que el artículo 3 nos envía a nosotros dentro de esta confesión, la confesión belga, que abrazamos dentro de la teología y de las confesiones de la Iglesia Reformada en América. Estos documentos son valiosos. Son valiosos porque estos documentos nos guían a una sola dirección, hacia Jesús. No nos llevan fuera del marco de las Escrituras o fuera del marco de adorar al único y verdadero Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Artículo 4. Tenemos las Sagradas Escrituras en 2 libros. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Fíjese, presente en 2 libros. ¿Por qué? Porque hay diversos cánones allá afuera. Los etíopes tienen una Biblia, si ustedes no lo sabían. La iglesia etiopía tiene una Biblia.
Hay otros que tienen diferentes códices y canon que se han formulado a través de la historia por diferentes grandes escritores que fueron buenos. Pero eso no le da dentro del marco de la inspiración. Tenemos los libros apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Judí, Eclesiástico, para mencionar algunos. Sabiduría de Salomón. Macabeo 1, Macabeo 2. Que son libros apócrifos. Tienen muchas cosas que son interesantes y buenas, pero no son inspirados. Por eso el artículo 4 está enfatizando en el Nuevo y Antiguo Testamento, y lo llamamos libros canónicos, que son los canon, que son las reglas de medir. Yo puedo ser un tremendo poeta, yo puedo ser un Calvino que exprese lo mejor posible en un pensamiento idealístico, teológico, tales como los padres de la iglesia: San Agustín de Hipona, Juan Calvino, Ambrosio, Tertuliano, Hipólito. O sea, todos ellos escribieron grandes obras, pero no son las reglas de fe. Y lo que está diciendo este artículo es: hay una regla de fe en la cual tenemos que guiarnos. En el artículo 3 presentaba las escrituras como base, pero ¿cuáles son esas escrituras? En el artículo 4 ya presenta estas escrituras. Libro canónico, porque contra ellos no hay nada que objetar. Cuando se va formando el canon de las escrituras, hubieron dos libros que tuvieron problemas. Un libro en el Antiguo Testamento y un libro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fue Cantar de los Cantares. La lucha de poder ser aceptado, el Cantar de los Cantares. Vieron conflictos allí, porque algunos lo identificó como un libro que tiene que ver con cosas espirituales, habla de tu pecho. ¿Tú me entiendes? Te dijo, pero ven acá, un tipo que tenía muchísimas mujeres y lo que está hablando de amor de mujeres, no, esto es carnal aquí. Eso fue una lucha. Hasta que alguien dijo, guiado por el Espíritu Santo, el amor de Cristo y la iglesia, Cantar de los Cantares. El otro libro que tuvo conflicto, porque Santiago, el que tuvo conflicto con Santiago, fue Martín Lutero, que nunca aceptó el libro de la Carta de Santiago, dentro del marco de interpretación acerca de la fe y la gracia. Pero un libro que tuvo conflicto fue el libro de Apocalipsis, porque no se había hablado en el Antiguo Testamento nunca sobre algo apocalíptico o revelación. Por eso es que aparece revelación y aparece el término apocalíptico. Entonces hubo algunas dificultades allí, pero se pusieron de acuerdo, dirigido por el Espíritu Santo, y se aceptó el documento. Entonces, como el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. A estos se los enumeras en la Iglesia de Dios del modo siguiente. Entonces, lo que hace el artículo 4 de esta confesión es mencionar esos libros, porque podemos decir, tenemos el Antiguo Testamento, y esto fue escrito en el 1561. Alguien podría decir, bueno, comenzó en el 1556 aproximadamente, 56-57, pero la formación completa en 1561, cuando sale público. Ahora, algunas personas podrían decir, estos libros, y podían meter la confesión, por ejemplo, de Asbur, o podían introducir otro libro, como las confesiones de San Agustín de Hipona, que son muy hermosas sus confesiones. Entonces él empieza a ser específico para que no perdamos la realidad de estos libros aquí mencionados. Los 5 libros de Moisés, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El libro de Josué, de los jueces, Ruth, 2 libros de Samuel, 2 libros de Reyes, 2 libros de Crónicas, llamado Paralipomenos, el libro de Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos de David, 3 libros de Salomón, a saber, Proverbio, lo especifica, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces, Salomón escribió mucho. Pero, ¿qué hace esta confesión?
lo encierra a los libros que nosotros hoy tenemos en la Biblia. Lo encierra. Para que no, estamos hablando, esto fue escrito, vuelvo y repito, 1561. 1561. Entonces empieza y sigue diciendo, a saber, o sea, que sea claro, Cantar de los Cantares, los profetas Isaías, Jeremías con sus lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores, es decir, Osea, Joel, Amós, Abdía, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquía. Ahí está presentando entonces estos libros que son inspirados. Estos libros que son inspirados. No hay manera de negar la realidad de estos libros. No hay manera de alejarnos de ellos. No hay manera de nosotros poder decir, bueno, vamos a añadir a alguien aquí o vamos a buscar a alguien aquí a ver cómo nos puede ayudar a entender estos principios de las escrituras o el valor de ellas, lo que Dios tiene para nosotros a través de las escrituras. Entonces no podemos crear otros escritos para poder decir que esos escritos son inspirados. No. Lo inspirado son eso que Dios ha hecho y que nos lo ha entregado a nosotros, nos lo ha dado a nosotros a través de la inspiración del Espíritu Santo, lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, cuando nosotros leemos lo que dice Dios, cuando nosotros buscamos esa palabra, eso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y lo buscamos con amor y seguimos su presencia, no podemos negar absolutamente nada de eso que Dios nos ha dado y de eso que Dios ha creado. Tenemos esa fe, tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza y sabemos que Dios nos va a llenar a nosotros de su fe y de su amor. Entonces, servimos a Dios con esa verdad absoluta, con esa verdad justa. Entonces, cuando vemos entonces la Biblia, y nosotros empezamos a investigar en las Sagradas Escrituras lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él sigue haciendo por nosotros, es precioso. Es precioso, amado, carísimos hermanos. Sí, es precioso. Y no hay quien diga no a su amor y a lo que Él hace y a lo que Él sigue haciendo por medio de su gracia. Entonces nos vamos ahora a lo del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en Wittenberg, en el siglo XV,
se desarrolló el sistema de imprenta en Alemania, y lo primero que se hace y se imprime es la Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de las 42 líneas, imprenta en Magnuncia, Alemania, alrededor del 1455. En el 1455 es que se escribe o se formatea, vamos a decir así, estas escrituras. Y constaba con 1268 páginas. Ahora, vamos a ver. Cuando en esta confesión se mencionan los libros que ya estaban formados por la Biblia y por diversas versiones, es que no hubo nadie que añadió nada. Y ellos tratan de cerrar esto en el 1561 por asegurarse. No queremos, y vamos a identificar lo del Nuevo Testamento. Y los del Nuevo Testamento son los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Hechos de los Apóstoles, las 14 cartas del apóstol Pablo, o sea, a los romanos, 2 a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, a Tito, a Filimón y a los hebreos. Las 7 cartas de los otros apóstoles, a saber, carta a Santiago, 2 cartas a Pedro, 3 a Juan, y la carta de Judas, y el Apocalipsis, el apóstol Juan. Tenemos también que entender aquí algo, que aquí mencionan al libro de los hebreos, que hay polémica, que algunos no aceptan, que fue Pablo quien escribe la carta a los hebreos. Algunos se lo dan a Priscila y Aquila, otros le dan esos escritos a Apolo y a otros grandes, pero la mayoría de teólogos concuerdan desde antaño que hebreo tiene características. Lo que pasa es que no hay una identificación característica allí que pueda enfocar como lenguaje de Pablo. Pero tenemos que entender una cosa en el lenguaje de la vida. Por ejemplo, Pablo escribe a Éfeso. Algunos creen casi al final de su muerte. Y en la carta de Éfeso hay críticos que dicen que Pablo no escribió. ¿Sabe por qué? Porque existen 70 palabras en el libro de Éfeso o en la carta de Éfeso que no existen en otras cartas del apóstol Pablo. Entonces algunos críticos dicen, no puede ser Pablo, porque el lenguaje que aparece, estas 70 frases que no la menciona en otras cartas, ¿por qué la menciona aquí? Pero hermano, si escribe la carta en un periodo que está pasando el tiempo de su vida y que quizá está más maduro, más viejo y más versado, ¿va a escribir igual? No. O sea, yo no puedo escribir hoy día como escribía cuando estaba en primaria, o cuando estaba en el grado 8, o cuando estaba en el grado 3. ¿Cómo puede ser? Mientras los años me van viniendo, y si yo llego a avanzar en edad y sigo versándome, no voy a hablar igual, no voy a escribir igual, voy a escribir diferente. Cuando yo oigo mi mensaje, yo comencé a grabar mis prédicas en el año 1990. Bueno, yo comencé honestamente, fue en el 85, con un amigo. Nos guiábamos del hermano Pablo, un mensaje a la conciencia, y nosotros hacíamos prédica. No podíamos hacerlo en 3 minutos, pero lo hacíamos en 5. Tú sabes, porque siempre patinábamos. No teníamos la capacidad que en 3 minutos podíamos dar un mensaje, porque siempre fallábamos y volvíamos otra vez, Gene Chan, que es un chino ecuatoriano que fue mi compañero de habitación en Toronto, Canadá, hacíamos eso. Luego, cuando comencé en California en el 97 a predicar en la radio, yo empezaba a grabar todos mis mensajes. Pero déjeme decirle, yo tengo todos esos mensajes. Tengo 1100 prédicas en MP3 que salen en todas mis estaciones de radio hasta el día de hoy.
Usted entra a radioimpacto.org y entra a la radio y va a escuchar muchísimas prédicas mías. Pero si usted oye esa prédica desde el 97 y oye una prédica hoy mía, te va a decir, pero que este no es Andrés. Claro que no puedo ser igual. Porque he ido superándome y ampliándome. Usted dice que no puede ser. Porque de la manera que Andrés hablaba en esa época es diferente. Y el conocimiento que tenía en esa época es diferente. Quizá en esa época patinaba muchísimo. Ahora quizá patino menos. Más adelante voy a patinar menos. Cuando me refiero a patinar es rebalar para decir palabras, coordinar mi pensamiento. ¿Me entiendes? Quizá me equivoco estoy haciendo una narración que estoy hablando de Isaac y a quien me refiero es a Ismael. Que en una estoy hablando de Ismael y después yo enfoco. No, porque Abraham, el hijo de la promesa, es Ismael, por decir Isaac. Cosas así. Y lo va a encontrar. Porque yo no lo edito los mensajes. Yo lo tiro así mismo como va. ¿Sabe por qué no me gusta editarlo? Porque quiero ver lo que salga en vivo, como salió en el momento. Y así se ha quedado siempre. Entonces, esto puede pasar con el libro de los Hebreos, que muchos no lo aceptan por eso. Y entonces se cierra aquí, en este artículo 4, que el libro de los Hebreos es aceptado. Artículo 5. Únicamente a estos libros aceptamos por sagrados y canónicos para regular nuestra fe según ellos, para fundamentarla en ellos y con ello confirmarla. Y creemos sin duda alguna todo lo que está comprendido en ellos. Y eso, no tanto porque la iglesia los acepta y los tiene por tales, sino sobre todo porque el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestros corazones que son de Dios, porque también tienen la prueba de ello en sí mismo, cuando advertimos que los ciegos mismos pueden palpar que las cosas que en ellos se han predicho acontecen. No hay manera de negar estos escritos. Y este artículo 5 hace una afirmación contundente de esta palabra, las escrituras, aleluya. No hay nada más poderoso en la vida que la palabra de Dios, porque no retorna vacía. No hay nada que pueda dar más firmeza a un cristiano que cuando se siente débil, turbado, triste, angustiado, se arrodilla y le dice: Señor, hay 32,000 promesas en tu palabra y yo la creo. Ahora respóndeme, oh Dios. Cuando usted le declara a Dios, no porque tiene derecho, su palabra. Señor, tú lo dijiste en tu palabra. Tú lo dijiste. Yo estoy declarando lo tuyo. Yo no estoy declarando yo. Porque ahora los predicadores y los ungidos y los apóstoles de hoy, yo no sé qué raro, declaramos. Yo declaro que se mueve esta montaña. ¿Qué soy yo para declarar? No. Tu declaración, oh Dios. Porque el único que tiene derecho a declarar es Dios, yo no. Es su declaración. Él fue que dijo. Él fue que dijo: mi palabra saldrá y hará lo que yo quiero y no retornarán vacía. Eso dice el Señor. Hará lo que yo quiero, lo que Él quiera, porque Él es soberano. Eso fue el primer artículo de esta confesión que nos enseñaron, o nos enseñó en este caso Guido de Brest con las otras confesiones que él había acumulado. Y lo que nos enseña es: Dios es soberano. Si se me parte un pie, Dios tiene control. Si pierdo un ojo, Dios tiene el control. Si pierdo un trabajo, Dios tiene el control. Que venga lo que venga, Dios tiene control y se acabó. Y con gozo voy a recibirlo. Aunque me duela, Señor, me duele, Señor. Tú sabes que me duele. Estoy sintiendo el dolor, Señor. Lo estoy sintiendo, pero te agradezco. Lo estoy sintiendo, pero si esa es tu voluntad, aquí estoy. Lo estoy sintiendo, pero si esa es tu voluntad, aquí estoy. Eso fue lo que pasó con Pablo. Cuando el profeta Agabo, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos? Le dice al dueño de ese cinto: será cautivado en Jerusalén. Y los hermanos le dijeron a Pablo: no suba a Jerusalén. Y él dijo: yo tengo que ir. Y fue. Por eso él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y desde allí lo llevaron a Cesarea. Yo fui al lugar donde tenían a Pablo prisionero temporalmente allí para embarcarlo hacia Roma.
Así fue. Y que Pablo, cuando escribe el libro de Romanos, escribe un libro, una carta a una iglesia que no conocía, simplemente por orientación, y en prisión porque llegó a Roma, cuando fue prisionero, y después fue decapitado por el emperador Nerón, y Pedro también, en la misma época, en el mismo lugar. ¿Pero qué ellos hicieron? Lloraron, se rebelaron. No, no lo hicieron, porque ellos aceptaban las escrituras, porque ellos conocieron las escrituras. Y cuando estoy hablando de las escrituras, estoy hablando del Antiguo Testamento. Ellos sabían la promesa, ellos sabían lo que Dios había dicho, ellos estaban seguros de lo que estaba pasando. A estos libros aceptamos, dice esta confesión, como sagrado, no otro libro, para regular nuestra fe según ellos. La Iglesia Reformada en América va a cumplir 400 años en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Reformada en América es una institución que nos lleva a las Sagradas Escrituras. La Iglesia Reformada en este artículo no está diciendo, bueno, esta es la confesión de Guido de Brès, ahora yo le voy a poner, por ejemplo, para regular nuestra fe según ellos, y le ponemos entre paréntesis, y la Iglesia Reformada. No. La Iglesia Reformada en América es un vehículo, es una institución para llevarnos a nosotros a enfocarnos en las Escrituras, en Dios, en Cristo, y no en la institución misma. No en la institución. Hay gente que ama más una institución que al Señor Jesucristo, señores. Y están pegados a la teta de una institución, no a la teta de las Escrituras. Y esta confesión, ¿a dónde es que nos va a llevar? Que tenemos que pegarnos a la Iglesia Reformada. No, pegámonos a las Escrituras. Por eso es que esto tiene tanta valor, estos documentos. Porque estos documentos no son ni siquiera de la Iglesia Reformada ya. Son patrimonio de la humanidad. Escúcheme bien. Patrimonio de la humanidad. Usted puede estar en la Iglesia Reformada, fuera de la Iglesia Reformada, tener una iglesia independiente y abrazar esos documentos. Y creemos sin duda alguna todo lo que está comprendido en ello. No vamos a mutilar, como dice Pablo, algunos que eran mutiladores del cuerpo. Eso es partir el cuerpo, despedazar. Yo voy a agarrar este libro de la Biblia o este verso de la Biblia, pero este no. No, lo que uno tiene que hacer es interpretación de ello. No es sacarlo, estirparlo. Esto vamos a borrarlo aquí, esto lo vamos a borrar. No, espérate. El que le quita o le añade. Por eso el Espíritu Santo le hizo claro en la revelación a Juan. El que le añade, se le añadirá la plaga que hay en este libro. Y el que le quita, su nombre será quitado del libro de la vida. ¿Cómo la ven? O le quita y le añade, tiene problema. Pero a veces nosotros queremos añadir. Por eso la Iglesia Reformada no puso entre paréntesis aquí. En este artículo 5 vamos a poner que hay que obedecer esto. Y también la Iglesia Reformada, no, usted no va a ir. Por eso que la Iglesia Católica se despedazó. Ellos mismos. Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y cuidado, Romana, que se dé cuenta, Romana, que aunque el Papa nació en Argentina, no puede ser Papa desde Argentina, tiene que ser Roma. Aunque el Papa anterior, creo que fue alemán, y el anterior fue polaco, nunca ellos ofrecieron su servicio en sus países. No, porque tiene que ser romana, cuidado, con todas las regulaciones romanas, llámese Vaticano. Y eso, no tanto porque la iglesia los acepta y los tiene por tales, sino sobre todo porque el Espíritu Santo, aleluya, nos da testimonio en nuestros corazones que son de Dios, porque también tienen la prueba de ello en sí mismo. Aquí es que está lo hermoso de este artículo 5. El Espíritu Santo
es el que da testimonio. No es Andrés Serrano, no es la Iglesia Reformada en América, no es la Iglesia Luz del Mundo, no es la Iglesia Católica, no es ninguno. No es el apóstol, el obispo, el profeta, nadie. Es el Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu que la palabra de las Escrituras son fieles y verdaderas. Y dice, porque también tiene la prueba de ellos en sí, pero no solamente en sí mismo, o sea, la veracidad de ese poder de las Escrituras. Cuando advertimos que los ciegos mismos pueden palpar que las cosas que en ellos se han predicho acontecen. Que aunque los ciegos, que son ciegos, tienen que ver la maravilla de Dios siendo ciegos, amados. ¿Por qué esto es tan poderoso? Que aún los ciegos tienen que ver. Los ciegos en el espíritu, usted me está entendiendo. Los ciegos que son incapaces de ver la gloria de Dios y la manifestación de Dios, pero a través de las Escrituras dicen, wow, este Dios es verdadero, este Dios es real, este Dios es justo y no hay como este Dios, aleluya, al cual amamos y servimos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. No hay nada que usted pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer más que servirle a Él con todo lo que tenemos en nosotros. En el nombre de Jesús. A Él damos la gloria, el poder y la alabanza. Aleluya. Qué palabra tan preciosa. Qué artículos de esta confesión tan poderosos. Oremos. Señor, te doy gracias en estos instantes por darnos la oportunidad. Bendice, Señor, nuestra vida, nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a obedecer esta tu palabra. Y enséñanos cada día más por Jesucristo. Amén. Bendiciones.